El último libro de la Biblia describe una aterradora visión. La batalla que marca el comienzo del fin del mundo, de la historia y del tiempo. Las fuerzas del bien chocarán con las fuerzas del mal, y el resultado será una destrucción de magnitudes que van más allá de la imaginación humana, Armagedón. Sin embargo, a pesar de que su historia es producto de la profecía y de la fe en lugar de hechos, Armagedón sí existe. Se conoce como Megido. Es un lugar de violencia, golpeado por ejércitos y terremotos, y reconstruido por generaciones de reyes judíos, quienes se encargaron de la protección de sus lugares sagrados. A través de 60 siglos, esta colina ha visto el ascenso y la caída de 30 ciudades. Las paredes son magníficas, están diseñadas exactamente como lo haríamos en la actualidad. Ahora nuestros investigadores han venido hasta aquí para comprender el porqué de la existencia de todas estas ciudades en este territorio bañado de sangre. El escritor del libro de las Revelaciones escogió a Megido. ¿Qué fue lo que lo inspiró a escoger a Megido como el lugar de su visión de Armagedón? Este es el mundo perdido de la ciudad de Armagedón. Esta es Megido, una población antigua en el norte de Israel que abarca una gran colina y las llanuras al pie de esta. En hebreo antiguo la palabra para colina es Ar, y durante 2000 años la Ar en Megido le ha dado nombre a lo que la tradición cristiana afirma sea el último enfrentamiento entre el bien y el mal. Ar-Megido se ha convertido en Armagedón. El apóstol San Juan describió su visión del Apocalipsis en el libro de las Revelaciones. Y van los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, y los reunió en el lugar llamado Armagedón. San Juan se imaginó estas llanuras como el lugar donde se pelearía la batalla final. Nuestros investigadores han venido hasta aquí para averiguar el porqué. Mark Talesnik es ingeniero geotécnico. Al observar las fortificaciones en Megido, puede imaginarse cómo la ciudad cambió y creció a través de la historia bíblica. Se trata de un proyecto enorme a escala actual. Si lo comparamos a los centros comerciales que se construyen en la actualidad, estos son mucho más pequeños. Eran proyectos enormes con pisos tejados y cercas alrededor. Ori Soltes es un arqueólogo con experiencia en Tierra Santa. Él aspira a unir todas las pistas y cerrar la brecha que existe entre las escrituras y la historia. Desde Tutmosis hasta Salomón y Ahab y Josías y por supuesto hasta llegar a San Juan, quien ve todo el asunto en retrospectiva y considera a Har-Megido o Armagedón como el lugar donde en el futuro el bien y el mal se enfrentarán y la realidad como la conocemos llegará a su fin. 1500 años antes del nacimiento de Jesucristo, Megido pertenecía a un pueblo conocido como los cananitas. En ese entonces, este lugar era la encrucijada de dos importantes carreteras. 35 siglos después, eso no ha cambiado. Vaya, esto es Armagedón. Es una encrucijada, una enorme encrucijada. Es un desastre de camiones y automóviles. Se puede apreciar la carretera rumbo al sur y en dirección al mar, y otra que va al sureste. La montaña de Megido se encuentra en esa dirección y a nuestro alrededor solamente hay caos. Ori conduce por la carretera hacia Megido junto al arqueólogo Yotam Tepper. ¿Por qué es tan importante Megido? ¿Por qué es tan importante esta ruta? Esta ruta es importante porque constituye la manera más fácil de trasladarse entre Egipto y Mesopotamia. Entonces, ¿el hecho de que Megido tenga el control de la ruta es lo que la hace importante? Es un lugar que merece ser controlado. Hace 3500 años, Megido se encontraba en la encrucijada hacia tres grandes potencias. Hacia el este yacen las ricas tierras de Mesopotamia. Hacia el norte, las tierras de los hititas. Y el sur pertenecía al poderoso imperio egipcio. El faraón egipcio Tutmosis fue el primero entre muchos en identificar a Megido como un lugar de gran valor estratégico. Se dice que declaró: capturar a Megido es capturar a miles de pueblos. Tutmosis se dio cuenta de que Megido era vital para los intereses comerciales de su nación y decidió apoderarse de ella.
Lo que siguió fue la primera batalla de la historia documentada. Y a pesar de que se peleó hace 35 siglos, sabemos exactamente cómo se desenvolvió. Los hechos se encuentran esculpidos en las paredes del templo de Amún en Karnak, Egipto. Tutmosis estaba orgulloso de su victoria y de la manera como la obtuvo. Deseaba que fuese recordada. Como resultado, contamos con un recuento detallado de la batalla. Su momento clave consiste en una maniobra táctica tan astuta y tan osada que todavía se imparte en las Fuerzas Armadas actuales. Los jeroglíficos nos cuentan que el faraón reunió a su ejército al sur de las montañas que rodean a Megido. Los cananitas lo estaban esperando. Ellos custodiaban las rutas provenientes del sur y del norte hacia la ciudad en caso de ataque, por lo que Tutmosis tomó una tercera y mucho más riesgosa ruta. Condujo a su ejército por un estrecho pasaje a través de las montañas. Si eran descubiertos, el ejército egipcio no habría tenido una ruta de escape y habrían sido masacrados. Las tropas se encuentran desplegadas en la llanura y se dan cuenta de que las tropas de Tutmosis se acercan a través del pasaje y no del sur ni del norte. La jugada dio resultado. Cuando Tutmosis atacó, lo hizo con la ventaja de la sorpresa. Tutmosis los derrota fácilmente a pesar de la posición defensiva que tenían en la colina. Sin embargo, mientras sus tropas se encuentran ocupadas saqueando, los sobrevivientes se refugian en esta ciudadela. A pesar de la decisiva victoria del faraón en el campo de batalla, la ciudad continuaba siendo una fortaleza y resistió. Ellos lograron soportar el asedio de varios meses hasta que finalmente Tutmosis logró apoderarse de Megido en su totalidad y convertirla en un puesto de avanzada de Egipto. En esta colina existían fortificaciones incluso antes de la llegada de los egipcios. Los hallazgos arqueológicos en Megido son la clave de una historia que antecede incluso la primera batalla documentada del mundo. Nuestros investigadores desean descifrar estas pistas para averiguar hasta dónde se remonta la historia de Megido. Orisoltes se encuentra con el arqueólogo Israel Finkelstein. Esta es una ventana a la historia de Megido y también una ventana a la historia de esta tierra, la cual nos lleva a través de algunos nombres importantes, como el del Tutmosis III. Podemos apreciar la estratificación, la acumulación de muchas ciudades una sobre la otra. ¿Cuántos estratos hay? 30 ciudades, una encima de la otra, que abarcan un periodo de tiempo que se inicia a finales del Neolítico, es decir, 6.000 años antes de Cristo. Entonces, este periodo de tiempo se remonta mucho más allá de la época de Tutmosis. A través de las evidencias encontradas aquí, sabemos que existieron asentamientos en Megido durante más de 6.000 años, lo que lo convierte en uno de los asentamientos más antiguos del mundo. Tiene varios nombres como Tejalio. Nuestro ingeniero Mark Talesnik se encuentra con Norma Franklin. Ella ha aceptado mostrarle algunas de las partes más antiguas de Megido. La colina pareciera haber sido un lugar para sacrificios rituales. Aquí tenemos el famoso altar redondo de Megido. Se trata de un tramo de escalones que llega hasta el altar. Los escalones tienen cortes o depresiones utilizados para la libación del agua o aceite. Allá hay uno. Sin embargo, ya sea que estos escalones fueron utilizados por un sacerdote o varios sacerdotes, o que trajeron animales hasta acá para sacrificarlos, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que se trata de un culto puro y genuino, con sacrificios y templos y todo lo que esto conlleva. 4.000 años antes de que San Juan hiciera de Megido un lugar importante para la fe cristiana, este era un lugar donde se practicaban religiones mucho más antiguas. Orisoltes observa las fundaciones de lo que pudo haber sido uno de los lugares de adoración más antiguos del mundo. Se trata de un monumento realmente fantástico porque está extremadamente bien construido y es extremadamente monumental. Como podemos apreciar, la pared septentrional, la más grande, tiene unos 4 metros de espesor y en el medio tenemos... ¿4 metros de espesor? Así es. Y en el medio tenemos un vestíbulo porque se trata de un templo, además de 6 bases de pilares de basalto. ¿Son estos objetos redondos? Las bases de los pilares que sostenían los pilares de madera, los cuales a su vez sostenían las vigas del techo. Con la interpretación de los hallazgos arqueológicos, es posible hacerse una idea del aspecto de estos templos antiguos.
Muros de piedra de 4 metros de espesor, un techo sostenido por pilares construidos sobre bases de piedra, inmenso y sólido. Y aún así, se derrumbó. Al observar el muro se pueden apreciar las grietas. ¿Te refieres a esta grieta? Exactamente. Esta y otras grietas similares, constituyen evidencias de un gran terremoto que causó estragos en Megido, destruyó el templo e hizo que las personas abandonaran el lugar durante aproximadamente 2 siglos, lo que no es sorprendente, porque Megido yace sobre una falla importante, la falla Carmel, la cual es muy sensible a la actividad sísmica. La primera destrucción de Megido no fue causada por un ejército, sino por una fuerza incontenible de la naturaleza. Un poderoso terremoto destruyó no solamente el templo, sino todo el asentamiento. Destrozó las fundaciones de la ciudad. Existe la posibilidad de que los desastres naturales ocurridos aquí fueran parte de lo que condujo a San Juan a considerar a Megido como el lugar de la catástrofe final. Un lugar donde incluso la tierra misma amenazaba con la aniquilación. Nuestros investigadores han descubierto que hace 6.000 años Megido era un lugar de importancia religiosa, un lugar de templos y altares para sacrificios. Que su primera destrucción no fue por causas de una guerra, sino de un terremoto, y aún así se convirtió en el lugar donde ocurrió la primera batalla documentada. Al ser una encrucijada de varios imperios, Megido ostentaba una posición militar estratégica, la cual sería motivo de batallas en los siglos venideros. Se convertiría en una de las ciudades más defendidas del mundo antiguo, protectora de uno de los más grandiosos templos de la historia. Nuestros investigadores se encuentran en el norte de Israel, en la vía hacia Armagedón. No pareciera ser un lugar muy violento, no se ve indicio alguno de cualquier cosa que denote destrucción. Ellos descubrieron que Armagedón existe bajo el nombre de Megido, y que fue el lugar donde se llevó a cabo la primera batalla documentada, aunque ya existía desde hacía miles de años antes de ese suceso como un lugar sagrado utilizado por los paganos para sus adoraciones, además de ser el lugar donde ocurrió un catastrófico terremoto. Todo esto pudo haber contribuido a que San Juan, el autor del libro de las Revelaciones, identificara a Megido como el lugar donde ocurriría la batalla del fin del mundo. Ahora nuestros investigadores desean averiguar más acerca de Megido y del momento de su aparición en la historia judía. Era cuando San Juan supo de su existencia, lo cual pudo haber influenciado en su visión de su futuro apocalíptico. En el siglo XII a.C., Armegido ya había personificado diversas ciudades. Contaba con sus propias defensas y había sido construida con precisión. Esta entrada, que solíamos llamar la puerta de la ciudad, y ahora sabemos que era la entrada a la Acrópolis, una entrada a la parte alta de la ciudad, fue construida durante el periodo de Tutmosis III o inmediatamente después, bajo el patronazgo de los egipcios. Aquí debía encontrarse un enorme arco de ladrillos. De hecho, debería tratarse de una construcción abovedada sostenida por 3 arcos interconectados. Por lo tanto, todo este acceso se encontraba techado. Esto es piedra caliza y al final, donde se necesitaba protección de las aguas de lluvia, donde presumimos se encontraba la salida de la ciudad o de un acceso o era un paso de vehículos, ellos colocaron basalto, por lo que estaba reforzado. El basalto es extremadamente fuerte. Israel Finkelstein le muestra a Orisoltes evidencias de su fortificación. Esta es una de las recámaras del pasaje. Nos encontramos exactamente en el guardabarrera. Los conquistadores llegaban hasta aquí y debían mirar a la derecha y a la izquierda. Y es la parte más sensible de la fortificación de la ciudad. Utilizando la información recopilada por nuestros investigadores, ahora podemos reconstruir a Megido con la apariencia que debió haber tenido en el siglo XII a.C., cuando, según la Biblia, los escogidos de Dios, los israelitas, la capturaron. Megido contaba con una muralla y una torre impresionantes. Había montículos de tierra alrededor de las murallas para crear empinadas laderas. La ciudad contaba con un portal formidable y aún así fue conquistada. Lo sabemos porque existen registros escritos de ese suceso. A pesar de que San Juan fue el último en mencionar a Megido en la Biblia, no fue el primero en hacerlo. El Antiguo Testamento nos dice que después de que Moisés guió a los israelitas fuera de Egipto, este pasó el liderazgo de su pueblo a Josué. Josué los involucró en una guerra de conquista. La tradición narra que al marchar con el Arca de la Alianza, el símbolo más sagrado de la religión judía, se volvieron incontenibles.
San Juan, un erudito de ascendencia judía, conocía este relato. Juan conocía muy bien la Biblia hebrea y presumimos que se crió como judío. Además era un erudito, por lo que tenía conocimiento de las grandes batallas que se llevaron a cabo en Megido, las cuales afectaron profundamente el pensamiento de la época y esto se transmitió a través de generaciones hasta llegar a San Juan. Si Josué derribó las murallas de Jericó, ¿entonces también conquistó a Megido? Horizontes desea saber si existen evidencias de que Josué haya conquistado la ciudad. Josué hace referencia a Megido. Josué incluye a Megido entre las ciudades que él conquistó. Por lo tanto, ¿existen evidencias de este suceso en Megido? Eso dice Josué. No existen evidencias de que Josué haya estado en Megido, pero existen evidencias de la destrucción de la ciudad de los cananitas. La pregunta es, ¿podemos relacionarla con la descripción bíblica y a Josué? La destrucción de la Megido de los cananitas se remonta al siglo XII a.C. Por lo tanto, podríamos afirmar que este período encaja con la lógica bíblica de la conquista de Josué. Después de apoderarse de la ciudad, los israelitas la controlaron durante siglos y continuaron fortificándola. Bajo su control adquirió una importancia estratégica superior. En el siglo X a.C., la ciudad de Armagedón fue reconstruida por el rey Salomón. Según la Biblia, Salomón construyó un portal espectacular. Lo hizo porque sabía que si Megido era capturada, la nación y su capital, Jerusalén, serían vulnerables. Horizontes desea saber cuál era el propósito práctico de este portal. Esta es la famosa puerta salomónica. ¿Estamos pasando a través del portal? Sí, y en el interior tenemos una torre, y después una recámara aquí, luego un pilar, y después otra recámara, y luego una tercera recámara, y todavía nos encontramos en el guardabarrera. Correcto. El acceso consistía esencialmente en un túnel, el cual canalizaba el tráfico hacia la ciudad a través de un espacio muy estrecho. Los nichos en las paredes eran tan amplios como para albergar una carroza de 2 caballos. El portal estaba conectado a un sistema de fortificaciones. Había una gran muralla, un muro sólido de 3,5 metros. Es un pasaje muy largo. Además del acceso, había torres en el interior de las murallas que circundaban la ciudad. En la construcción se tomaron en cuenta todos estos grandes recursos defensivos porque la intención no era solamente proteger a las personas en el interior, sino a toda la nación de Israel. Al regreso, nuestros investigadores buscan la razón por la cual Salomón estaba tan desesperado por proteger a Jerusalén, hogar del centro sagrado del judaísmo, el templo sagrado. La derrota de Megido condujo finalmente a la destrucción del templo, uno de los más grandes desastres padecidos por los israelitas, su primer Armagedón. Nuestros investigadores se encuentran en Israel explorando a Armagedón, la antigua ciudad de Ar-Megido. Ellos han descubierto que hace 3,000 años el rey Salomón hizo todo lo posible por fortificar la ciudadela y ahora ellos han viajado casi 100 kilómetros al sur hasta Jerusalén, la antigua capital de la nación judía, para averiguar el porqué. Ellos están buscando rastros de la estructura que Megido debía proteger. La visión apocalíptica de San Juan, un seguidor de Cristo, quizá tenga sus raíces en lo que Salomón construyó aquí, el primer templo. Para el pueblo judío, se convertiría en el centro de sus adoraciones, el corazón de su identidad. Finalmente, sería destruido. Durante siglos, las personas educadas bajo la tradición judía, entre estas San Juan, considerarían esta pérdida como una de las más grandes catástrofes de su historia, una especie de primer Armagedón. El templo de Jerusalén era absolutamente todo. Nada funcionaba sin el templo. Gobernaba cualquier aspecto de sus vidas. Si eras un granjero, no podías comer de tus propias cosechas antes de llevárselas y ofrecérselas a Dios. Dios vivía en el templo. Su espíritu estaba en el templo. Es muy difícil intentar reconstruir el templo y comprender qué tipo de edificación era. Para nosotros, los arqueólogos, es casi imposible comprender esto, porque actualmente no podemos excavar allí, por lo que intentar reconstruirlo se ha vuelto una labor detectivesca. No quedan restos del templo de Salomón.
Sin embargo, nuestros investigadores se han impuesto la tarea de descubrir cuál era el aspecto de esta edificación sagrada. En la actualidad, el Domo de la Roca domina el horizonte de Jerusalén, el cual fue construido en el siglo VII. Sin embargo, anterior a este existía un templo romano y anterior a este, la expansión del segundo templo de Herodes. Y para remontarnos hasta el templo de Salomón, tendremos que investigar a través de miles de años e infinidad de capas de material y así poder averiguar cuál era el aspecto del templo. El libro de los Reyes dice que las paredes del templo estaban hechas de bloques de piedra o cantería, los cuales eran cortados y pulidos antes de ser traídos al sitio de construcción. Mark Talesnik desea saber qué aspecto tenían los bloques de piedra del templo. Sabemos que el templo de Salomón se construyó con bloques de cantería similares a este en tamaño. Los hombres de Salomón tenían la habilidad de hacer huecos como este. Luego colocaban bloques de madera en estos huecos y los humedecían. La madera húmeda se expandía y partía el bloque de piedra. Actualmente los mamposteros utilizan maquinaria pesada para trabajar la piedra, pero cuando se construyó el templo, cada bloque utilizado era cortado a mano. No puedo imaginarme cuánto tiempo y cuánto trabajo y esfuerzo se necesitó para hacer uno de estos. Para recortar todos los lados, pulirlos en todas las direcciones, y estamos hablando de un solo bloque. Ellos tuvieron que hacer cientos y miles de estos bloques para poder construir el templo. Ori Soltes desea averiguar cuáles eran las características del templo. Sabemos sus dimensiones, ya que las escrituras dicen, su longitud era de 60 codos, y su ancho de 20 codos, y su altura de 30 codos. Sin embargo, para poner eso en perspectiva, necesitamos saber cuánto mide un codo. El doctor Gabi Barkay ha hecho un descubrimiento que podría darnos la respuesta. Este se encuentra debajo de la iglesia de los padres dominicos en Jerusalén. Esto es una tumba esculpida en piedra, la cual conserva el estilo arquitectónico utilizado en los tiempos de Salomón. Más fascinante aún, las dimensiones y proporciones de la tumba sugieren que fue construida utilizando una unidad de medida en particular equivalente a aproximadamente 53 centímetros, lo que ha llevado al Dr. Barkay a creer que un codo egipcio representa la longitud del brazo de un faraón. Las medidas son exactamente 10 por 8 por 7 codos. La altura es 7 codos y la longitud es de 10 codos. Son proporciones muy agradables al ojo humano. Tienen exactamente las medidas del codo egipcio, lo que probablemente era la medida estándar utilizada en el templo de Salomón. ¿Cuáles aspectos de la decoración se pueden relacionar al estilo arquitectónico de Salomón? Los puntos de unión del techo con las paredes cuentan con una cornisa doble, lo cual constituye una característica muy interesante. En los tiempos de Salomón, sabemos que los arquitectos utilizaban madera para artesonar las paredes y cornisas de madera para sostener el techo. Se trata de un estilo imitado aquí en piedra. Entonces, ¿ellos fabricaron cornisas de piedra imitando vigas de madera? Sí, está escrito que Salomón revistió el templo de Jerusalén con vigas de cedro y en las paredes había paneles encajonados que imitaban la madera. Aquí tenemos un panel encajonado. Por debajo tenemos otro panel encajonado y una viga en el medio. La Biblia afirma que el rey Hirán de Tiro le dio árboles de cedro a Salomón y estos fueron utilizados en el techo. El cedro es la madera más prestigiosa, costosa y adecuada. ¿Adecuada para qué? Para la construcción. Es muy dura y muy resistente. Las vigas de cedro fácilmente pueden cubrir un área de 20 metros o más, y esto combinado a su fortaleza las convierte en el material ideal para la construcción. Debido a que esta tumba se remonta a la época de Salomón y refleja su estilo, esta podría ser la pieza faltante del rompecabezas. Se trata efectivamente del estilo utilizado en el período de construcción del templo y de las proporciones utilizadas en su construcción. Ahora nuestros investigadores pueden crear una imagen de cómo pudo haber sido el templo de Salomón.
Utilizando el codo egipcio como base, podemos calcular que tenía aproximadamente 30 metros de largo, 15 metros de ancho y 24 metros de alto. Las paredes estaban construidas con bloques de cantería y el techo estaba tendido sobre vigas de cedro libanés. Había un pórtico que conducía a la recámara mayor y sus paredes estaban recubiertas con paneles de cedro. En su extremo occidental yace el Sancta Sanctorum, o el lugar más sagrado, donde Salomón ubicó el Arca de la Alianza, el símbolo más sagrado de la fe judía. Las Escrituras afirman que Salomón creó un lugar digno de admiración, pero al hacerlo, hizo que su nación se volviera vulnerable. El templo era el centro de la nación, y para ésta sería desastroso que fuese tomado o destruido por el poder enemigo. Salomón estaba consciente de esto y preparó a su reino para el ataque. Salomón comenzó a fortificar a Megido con un grandioso portal. Sus sucesores continuarían su labor y transformarían esta fortaleza en uno de los más avanzados reductos militares del mundo antiguo. El libro de las Revelaciones describe la batalla que traerá el fin del mundo. La tradición que afirma que se llevará a cabo en la ciudad de Megido, o Armagedón, tiene sus raíces en la antigua historia judía. Nuestros investigadores han descubierto cómo el rey Salomón, al llegar al poder en el siglo XI a.C., consideró a Megido como la primera línea defensiva de su país y se le asignó la tarea de resguardar la carretera hacia Jerusalén y los fundamentos de la fe judía. Salomón había construido el templo sagrado de Jerusalén y al hacerlo, había creado un lugar tan vital y sagrado para los israelitas que su pérdida o profanación representaría la catástrofe final. Por consiguiente, en el transcurso de 4 siglos y en la era dorada de los reyes de Israel, los descendientes de Salomón reconstruyeron y reforzaron a Megido. Orizoltes y Mark Talesnik regresaron aquí para crear una imagen de cómo fue transformada la ciudad. Lo que había sido un asentamiento en una colina se convirtió en una poderosa fortaleza. Sus altas murallas podían soportar un ataque decidido. Aún así, los urbanistas de la ciudad idearon un plan en caso de que sus enemigos los rodearan e interrumpieran sus suministros para obligarlos a rendirse. Ubicada en la cima de una colina, Megido quizá aparentaba ser particularmente vulnerable. Sin embargo, a sus ingenieros se les ocurrió una ingeniosa solución. Marta Lesnick y la arqueóloga Norma Franklin exploran los recursos vitales ocultos de Megido. Este túnel es sorprendente. ¿Tendrá unos 150 metros de largo? Sí, así es. Y es totalmente recto. Las paredes son magníficas, curvadas exactamente como se harían en la actualidad. Aquí podemos apreciar estas capas de pedernal, un mineral sumamente duro, que probablemente fue muy difícil de trabajar si lo comparamos a la piedra caliza. Cuéntame acerca del túnel. El túnel en realidad es una extensión de un enorme pozo, un pozo vertical que descendía desde el centro del túnel y donde había una noria. La noria extraía agua de un pozo vertical, el cual data del siglo IX a.C. De forma cuadrada, descendía 24 metros y se conectaba con un túnel de 80 metros que conducía hasta un manantial fuera de las murallas de Megido. Entonces, ¿este es el túnel y desde aquí provenía el agua? Así es, todavía se puede ver. ¿Puedes ver el agua? Voy a lanzar una piedra. Definitivamente se puede escuchar. La cubierta de este manantial está camuflada con una capa de tierra, lo que lo hace invisible desde la superficie. Ningún atacante sabrá de su existencia y Megido podría sobrevivir un asedio indefinido con estos recursos vitales secretos. Este túnel constituye un gran desafío de la ingeniería, ya que fue excavado a mano y solamente contaban con herramientas primitivas para trabajar el pedernal. Sin embargo, este túnel secreto fue solamente uno de los muchos recursos de los gobernantes de Megido en preparación para un ataque. Entre las ruinas esparcidas en la colina, el arqueólogo Israel Finkelstein encuentra evidencias de que estas murallas llegaron a albergar un ejército formidable. Nos encontramos en el área de los establos de Megido. ¿Es esto un solo grupo de establos? ¿Cuántos hay? ¿Qué tamaño tenían? Se trata de un sistema de establos. De hecho, cuando comparamos el resultado de excavaciones del pasado con nuestro trabajo aquí en Megido, es bastante sorprendente ver que hay 17 unidades como esta, donde nos encontramos ahora.
La evidencia arqueológica nos indica que más de 450 caballos eran mantenidos aquí. En tiempos de guerra, las fuerzas de Megido contaban con medios para el ataque. Las carrozas livianas tiradas por caballos podían precipitarse a través del portal y combatir las fuerzas enemigas en las llanuras y regresar rápidamente a la ciudadela. Cada una de las unidades de establos como esta está dividida por 2 hileras de pilares. Una hilera aquí, otra hilera aquí, y entre estas hileras están los abrevaderos, y es por eso que los identificamos como establos. De hecho, la ciudad cuenta con el equivalente a un batallón de infantería. Tiene altas murallas para fortalecer su ubicación en la cima de la colina y cuenta con un suministro de agua interminable. Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos por proteger a la ciudad, Megido fue conquistada 400 años después de que Salomón comenzara el proceso de fortificación. Fue debido a un error táctico simple. La decisión de un rey judío de abandonar la seguridad de la ciudad amurallada y entrar en combate con el enemigo en una ardua batalla tuvo consecuencias catastróficas. Ocurrió en el 609 a.C., cuando el poderoso imperio egipcio movilizó un vasto ejército. Bajo el comando del faraón Neco II, el ejército partió para atacar al rival estado de Babilonia. Para llegar hasta allá, debía cruzar las llanuras de Megido y Neco solicitó permiso al rey judío Josías. Se dice que Josías era un gran gobernante, comparable a su ancestro Salomón. Sin embargo, sus actos trajeron como consecuencia el final de su casta. Josías se negó a dejar pasar al ejército egipcio. En cambio, llevó a sus hombres hasta las llanuras y se enfrentó a una fuerza muy superior. Su terquedad le costó la vida. Fue ejecutado aquí, y con la ejecución de Josías en Megido, todas las grandes esperanzas del reino de Judea colapsaron. La muerte de Josías marcó la llegada del período más oscuro de la historia de los israelitas. Fatalmente debilitada, la nación cayó presa de sus enemigos. A los pocos años, Jerusalén había sido conquistada, el templo sagrado destruido y el pueblo de Israel exiliado y esclavizado. Se trató de una cadena de eventos que comenzó con la batalla que Josías perdió en Megido. Los efectos de la destrucción del templo se sentirían durante siglos. Quizá haya sido este suceso más que cualquier otro lo que condujo a San Juan a identificar a Ar-Megido como el lugar del Apocalipsis, Armagedón. La destrucción del templo en Jerusalén fue un evento absolutamente catastrófico. Sin el templo, todo lo demás se desmorona, al igual que un barco sin timón. ¿A dónde nos dirigimos? Todo es muy diferente. Es el principio del fin. Para alguien como San Juan, quien vivió en esos tiempos terribles, este evento tuvo que ser profetizado como el fin del mundo, porque para él era el fin del mundo que conocía. Si te remontas a la muerte de Josías, a la destrucción del templo, al exilio, todo está envuelto en una atmósfera catastrófica. El heredero de todo es San Juan, el evangelista, y al escribir su libro de las revelaciones, este llega al momento crucial, donde el bien se encuentra con el mal, y el lugar que cita es Armagedón. Existe este registro de que no solo fue un lugar terrible, donde se pelearon batallas importantes, batallas que decidieron el futuro de Asia Occidental, sino que también se trató de un lugar terrible, donde pereció el último rey probo del linaje de David. Durante siglos, la ciudad se fortificó aún más. Megido fue testigo de algunos de los sucesos claves en la historia de la Tierra Santa. La guerra que finalmente la destruyó constituyó un cataclismo para el pueblo judío. Sin embargo, fue la superpotencia romana la que finalmente consolidó a Megido como el lugar del Armagedón. Nuestros investigadores se encuentran en Megido, al norte de Israel, lugar de donde proviene el nombre de Armagedón. San Juan, en su libro de las Revelaciones, nombra a este lugar como el sitio de la batalla final entre el bien y el mal. Y hemos descubierto por qué San Juan escogió a Megido. Fue el lugar donde ocurrió la primera batalla de la historia documentada. Su importancia estratégica la convirtió en el lugar más disputado de la tierra, y uno de los sucesos claves en la historia judía ocurrió aquí.
La muerte del rey Josías en estas llanuras desató una cadena de sucesos que finalizaron con el saqueo de Jerusalén, la destrucción del templo sagrado y el exilio de los israelitas. 600 años después, cuando San Juan expuso su visión acerca del Apocalipsis, se remontó a estos eventos. ¿Qué lugar podría ser el más adecuado para la batalla final? Desde aquí arriba toda la llanura parece una enorme tabla de ajedrez. Quizás uno se puede imaginar que la batalla final entre el bien y el mal pueda combatirse en este escenario, a los pies de la colina y a través del valle. San Juan claramente recurrió al pasado de esta nación y a miles de años de historia judía. Sin embargo, también debió verse influenciado por los tiempos que estaba viviendo. Se trató de una era de conflictos y revueltas, cuando su fe, la nueva religión del cristianismo, estaba luchando por sobrevivir. El cristianismo se originó a partir del judaísmo. En los tiempos de San Juan y al inicio del cristianismo había muy poca diferencia entre cristianos y judíos. Para ser cristiano, debías provenir de la religión judía. San Juan era definitivamente un judío y debió estar muy familiarizado con la Biblia hebrea. Seguramente comprendía exactamente lo que estaba ocurriendo en su país. Ahora, Horizontes desea saber qué papel jugó Megido en la vida de los inicios de la Iglesia y lo que significó para San Juan y los primeros cristianos. Es difícil encontrar información al respecto porque era una religión clandestina. La mayoría era judía por nacimiento, por lo que era considerada blasfema. Los romanos también eran feroces con los seguidores de Cristo. No podían construir iglesias ni practicar el culto públicamente, por lo que dejaron muy pocos rastros físicos. Me estoy dirigiendo a lo que fue una aldea judía, pero ahora es una prisión. Allá ocurrieron algunos hechos bastante interesantes. Hay muy pocas evidencias arqueológicas de este período. En 2005, unas excavaciones llevadas a cabo dentro de los muros de esta prisión resultaron en un extraordinario hallazgo. ¿Qué tenemos aquí? Este es el mosaico que encontramos en el interior de la prisión. Se trata de una prisión de máxima seguridad. La excavación arqueológica ha sido cubierta y permanece inaccesible. No obstante, estas imágenes revelan una colección de mosaicos adornados con inscripciones deslumbrantes. Esta es toda la habitación de 10 por 5 metros y se entra por el este. ¿Cómo sabemos que es cristiana? En esta alfombra hay peces, uno de los primeros símbolos cristianos. ¿Atún y róbalo? Atún y róbalo, sí, no son peces típicos locales. Provienen del exterior, por lo que quizás un ejército romano trajo este símbolo del exterior. Sin embargo, la verdadera evidencia de que se trata de un lugar de congregación cristiano yace en las inscripciones, las cuales se refieren a Jesús como Dios. Este es el piso del lugar de congregación cristiano, una de las primeras evidencias de una comunidad cristiana jamás encontrada en Tierra Santa. Es por eso que es tan singular y especial. Se trata de las primeras inscripciones conocidas. Tal vez se deba reescribir la historia cristiana basados en este descubrimiento. Sí. Se trata del periodo romano, 75 años antes de que Constantino legalizara la religión. Los cristianos tenían que tener mucho cuidado con lo que hacían y dónde lo hacían. Los mosaicos datan de un periodo posterior a San Juan, pero fueron hechos mucho antes de la legalización del cristianismo. Sabemos que llegaría a convertirse en una religión de importancia mundial, pero los primeros devotos se congregaban en pequeños grupos secretos y tomaban grandes riesgos para difundir su mensaje. Queda claro que uno de estos grupos se congregó en Megido y las evidencias sugieren que las fuerzas de la opresión también estuvieron aquí. Los registros nos indican que esta área albergó la mayor concentración de tropas romanas de toda Judea, fuera de Jerusalén. Se trata de un recordatorio de los 300 años que el pueblo de Judea vivió bajo la ocupación romana. Su país era una provincia romana y estaban sometidos al dominio extranjero. Jotam Tepper le muestra a Marta Lesnick los restos de un fuerte romano, construido para reprimir cualquier levantamiento. Lo que tenemos aquí es un gran terraplén sobre una colina. ¿Puedes explicarme por qué crees que se trate de un campamento romano? Observa, esta gran asa de una jarra es solo un ejemplo de la alfarería del período romano, la cual podemos encontrar aquí. ¿Y estamos seguros de que los campos que nos rodean no formaban parte del campamento? No, por allí no hallarás restos de alfarería. No hay nada. Queda claro por el tamaño de este lugar que había un gran ejército apostado aquí.
Debió ser un enorme campamento, porque estamos hablando que desde esta esquina hay 200 metros, lo que equivale a 3 o 4 cuadras de la ciudad de Nueva York, por otras 4 o 5 cuadras de la ciudad de Nueva York en la otra dirección. El fuerte nunca ha sido excavado y todavía yace debajo de estos cultivos, pero con la información que tenemos podemos crearnos una idea de cómo pudo haber sido este campamento. ¿Construyeron murallas alrededor del campamento? Sí, muros, rampa y todo lo demás. ¿Podrías indicarme unas cifras para ayudarnos a entender cuál era el aspecto del campamento? Bien, podríamos decir unos 2 metros. ¿De ancho? De ancho, por supuesto, y de altura quizás unos 5 o 10 metros, y la torre quizás un poco más. 5 metros equivale a 2 pisos y medio y 2 metros de ancho. ¿Quién llevó a cabo la construcción? La Legión contaba con una unidad especial para llevar a cabo esta labor. Un rectángulo de 200 metros por 245 metros fue nivelado y pavimentado. Luego, levantaron un muro alrededor de 5 metros de alto por 2 metros de ancho con un foso en la parte exterior. ¿Tienes idea del aspecto de la parte interior del campamento? ¿Qué tipo de estructuras construyeron? ¿Los soldados dormían en tiendas o contaban con estructuras amuralladas? No, había una edificación enorme para los guardias y los soldados. En el interior de las murallas había un extenso complejo de barracas. Estaba salvaguardado de los ataques por un enorme portal y una torre de observación. El fuerte albergó a la Sexta Legión, una fuerza de 3.000 hombres. Lo que ocurrió aquí en Megido era similar a lo que estaba ocurriendo a través del mundo de los primeros cristianos. Los ejércitos de sus enemigos los rodeaban, listos para matar y destruir. Es fácil imaginar que cuando San Juan escribió su profecía, quizá creía que el conflicto final entre el bien y el mal ya había comenzado. En el año 67 después de Cristo, ante una inminente rebelión popular, los romanos se formaron en las llanuras de Megido antes de marchar hacia Jerusalén, y en un eco de su historia predecesora, cuando la muerte de Josías en Megido precedió la caída del templo de Salomón, las fuerzas combinadas de 3 legiones romanas destruyeron su reemplazo, el segundo templo. En un lugar donde se pelearon un sinnúmero de batallas y donde se derramó tanta sangre, podemos imaginarnos el motivo por el cual San Juan estableció su profecía del espantoso fin de los tiempos, la confrontación entre el bien y el mal en las llanuras de Megido. Megido desempeñó un papel central en la historia de este país. Se trata de una ventana a la historia de esta tierra, la cual nos transporta a través de grandes nombres como Tutmosis III y Josué, por supuesto, y después los grandes reyes, desde Salomón hasta Josías y el rey Neco de Egipto. Todas estas grandes figuras están relacionadas a Megido. Todos dejaron su huella aquí. La ubicación de Megido, en la gran encrucijada de la Vía Maris y la vía principal proveniente del mar hacia Galilea, hacia las grandes civilizaciones del norte, siempre fue muy importante, y es por eso que todas estas batallas se llevaron a cabo aquí, partiendo desde la primera batalla que conocemos, la primera batalla documentada, hasta la última batalla. Nuestros investigadores han descubierto que durante miles de años la captura de Megido era clave para el control de esta grandiosa tierra. La ciudad fue testigo de numerosas batallas desde comienzos de la historia y fue moldeada por los continuos conflictos hasta convertirse en una poderosa fortaleza y en el escudo del templo sagrado. La destrucción de su templo y la muerte de su rey proclamaron la caída de una nación. Las repercusiones de este desastre se harían sentir a lo largo de los siglos y harían que San Juan preservara a Ar-Megido en nuestras memorias como el lugar más temido de la tierra, Armagedón.